Establece como obligaciones de los procuradores públicos cumplir las normas y procedimientos que se emitan bajo responsabilidad. El mismo decreto legislativo, señor presidente, crea el régimen disciplinario en el título tercero, artículos 26 y siguientes. Y respecto del cese de los procuradores públicos, dice: cesan por sanción impuesta por el Tribunal de Sanción en virtud de una inconducta funcional. Señor presidente, del decreto legislativo 1068 ha emanado su reglamento aprobado por Decreto Supremo 17-2008 Justicia, que fue aprobado en el año 2008, también por la precedente el gobierno precedente. ¿Qué dice el Decreto Supremo 17, reglamento del sistema? Señala en su artículo 58, numeral 1, literal C, que son inconductas funcionales las siguientes: el incumplimiento de obligaciones, y dice: realizar declaraciones a los medios de comunicación sin autorización del Consejo. Para responder a la pregunta, señor presidente, debo indicar lo siguiente. Para determinar la fecha a partir de la cual se requiere a los procuradores solicitar autorización para brindar declaraciones a los medios de comunicación, debo indicar que este procedimiento está vigente y ha sido debidamente informado a todos los integrantes del sistema entre junio y diciembre del año 2008. Me refiero a los decretos legislativos 1068 y su reglamento Decreto Supremo 17. Ambos dispositivos legales son de amplio dominio y conocimiento por parte de mis colegas procuradores públicos. En tal sentido, presidente, las solicitudes de autorización que se exigen sean presentadas por los procuradores antes de brindar declaraciones públicas no son consecuencia, señor presidente, de la arbitrariedad, ni tampoco de un intento por afectar la labor de los procuradores públicos. Reflejan únicamente el cumplimiento de una exigencia normativa, cuyo incumplimiento convierta al autor en sujeto pasible de ser instruido por el órgano disciplinario del sistema. Señor presidente, permítame referir hasta 4 oficios múltiples de los que yo puedo tomar conocimiento han sido dirigidos a todos los señores procuradores de la República, haciendo en ellos hincapié de la vigencia de estas normas de carácter obligatorio. Permítame, presidente, referirme en primer lugar al oficio múltiple 030, su fecha 14 de junio del año 2013. Permítame referirme, presidente, al oficio número 014, su fecha 6 de mayo del año 2014. A los oficios, presidente, 011, su fecha 20 de abril del 2015, y al oficio múltiple 019, su fecha 3 de junio del 2015. Señor presidente, los 2 primeros oficios que he mencionado, me refiero al 030 y al 014, los recibí yo mismo, presidente, en mi condición de procurador público del Ministerio de Defensa, y en ellos se nos hacía recordar las disposiciones del decreto legislativo 1068 y su reglamento en relación a la autorización para declarar. Los otros 2 oficios múltiples, presidente, el 011 y el 019, fueron emitidos por mi gestión con los mismos propósitos, y se indica en ambos que su observancia es imprescindible, Sin perjuicio de todo ello, señor presidente, y para ahondar en la respuesta, me quiero referir al oficio 116-2012, Justicia / Consejo de Defensa Jurídica del Estado / Secretaría Técnica, su fecha 6 de enero del 2012. En este oficio, la Secretaría Técnica, dirigiéndose al entonces procurador especializado en delitos de corrupción, le hacía recordar que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 58 del reglamento de la ley, debía solicitar autorización para declarar, porque no hacerlo constituía una inconducta funcional, tal cual era realizar declaraciones a los medios sin contar con la autorización del Consejo. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta, relator. Pregunta número 2. A partir de las consideraciones establecidas en el oficio 2305-2015, Justicia /CDJE-CT,
de fecha 11 de junio de 2015, remitido a la Procuradora Julia Príncipe, ¿cuáles han sido los efectos en la defensa jurídica del Estado? Su respuesta, señor ministro. Muchas gracias, presidente. El Consejo de Defensa Jurídica del Estado, a través de su Secretaría Técnica y en representación del presidente, remitió el oficio 2305-2015, Justicia, Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Secretaría Técnica, en estricto apego a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1068 y su reglamento, y una vez que se había determinado la existencia de una presunta inconducta funcional, ¿cuál es? Realizar declaraciones a medios de comunicación sin contar con la respectiva autorización. Sobre esta presunta inconducta era menester realizar una investigación. El referido proceso continúa en trámite, señor presidente, y tiene por finalidad deslindar o no la existencia de alguna eventual responsabilidad. Siendo este el estado de la causa, señor presidente, pido por favor se me dispense de mayores comentarios a fin de no adelantar opinión ni afectar con ello al debido proceso. Sin perjuicio de lo expresado, presidente, en este punto debo reiterar lo que ya he venido indicando públicamente. Los procuradores públicos no están prohibidos de declarar ante los medios de comunicación. Lo que la norma exige es que cuando lo hagan tengan en consideración lo previsto en las normas legales vigentes, normas reglamentarias y administrativas, dando cabal cumplimiento al procedimiento establecido para tales fines. Presidente, en este contexto debo expresar que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado no hace distinción alguna, presidente, entre procuradores y ha exigido el cumplimiento del mismo procedimiento autoritativo a todos y cada uno de ellos. Señor presidente, cuando ha sido detectada algún tipo de inconducta funcional por denuncia de parte o de oficio, el Consejo ha actuado y se han investigado esos procesos, debiéndose iniciar los respectivos procesos administrativos. Lo que debo informar además es que esa actitud del Consejo no ha resentido en modo alguno el ejercicio regular de la defensa ni de los intereses del Estado. Finalmente, presidente, debo indicar que el efecto fundamental de esta norma no es otro que el de reafirmar la prevalencia del principio de legalidad, según el cual, presidente, el desempeño funcional de los servidores públicos debe ceñirse a lo dispuesto en el ordenamiento legal vigente. Gracias, presidente. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. Según el oficio múltiple 011-2015, Justicia CDJE-Secretaría Técnica, de fecha 24 de abril de 2015, existen procesos emblemáticos. ¿Qué autoridad u órgano del Estado determina si un proceso es emblemático? ¿Cuáles son los criterios para determinar si un proceso es emblemático? ¿Cuáles son los criterios para calificar un proceso como emblemático? ¿Los procesos calificados como tales tienen un tratamiento diferente a los considerados no emblemáticos? Su respuesta, ministro. Gracias, presidente. Esta pregunta, presidente, exige conocer en primer lugar el contenido preciso del término emblemático. La acepción del diccionario nos informa que es algo significativo, algo muy representativo. En el oficio citado, señor presidente, se quiso referir precisamente a los casos significativos o representativos. Casos que, por ejemplo, así los determinan nuestros medios de comunicación, o así son recogidos por la clase política, presidente, o son admitidos así por la opinión pública. Son criterios sociales comunes, como las circunstancias en las que se produjo el delito, por ejemplo, si se trata de un delito gravísimo de sangre, la notoriedad de los involucrados en el delito, la existencia de grandes sumas de dinero o cuantía. Es decir, señor presidente, corresponde a los procuradores, al interior de sus procuradurías, teniendo en cuenta estos y algunos otros criterios, determinar la calidad de emblemático o no del proceso. No hay más referencia ni fuente para enriquecer el entendimiento del término emblemático, y en el contexto que tiene en el mencionado oficio, señor presidente, no es otro. Al asumir la cartera de Justicia y Derechos Humanos, señor presidente, pude percatarme que teníamos información cierta de los llamados procesos emblemáticos, que estos existían en casi todas las procuradurías del Perú. Por ello, mediante oficio
del 24 de abril del año 2015, o 015 del 14 de mayo de este año, o el 028 del 16 de septiembre, se le solicitó a cada uno de los procuradores públicos que remitan información sobre los casos emblemáticos que tenían a su cargo. Ello con la finalidad de tener un registro de los mismos y conocer el estado situacional de las causas, para poder estar informado en detalle de que se salvaguardaban los intereses del Estado. Señor presidente, el que habla ha ejercido por más de 3 años y medio el cargo de procurador público. He sido además procurador público especializado y he sido procurador ad hoc, señor presidente. Cuando fui procurador público especializado de la Procuraduría Nacional del Perú, se me designó mediante Resolución Suprema 2009-2011 del 25 de noviembre, y desde la Policía Nacional del Perú vimos casos emblemáticos. Por ejemplo, señor presidente, los relativos a incorporaciones al servicio y otorgamiento de ascensos de efectivos que habían sido dados de baja. Y cuando fui procurador público del Ministerio de Defensa, designado mediante Resolución Suprema 037-2012, su fecha 24 de febrero del año 2012, tuvimos también una serie de casos emblemáticos a nuestro cargo, presidente. El caso Chavín de Huántar fue uno de ellos, señor presidente, cuya sola mención me releva de mayor comentario. El caso Vaz, presidente, que seguimos ante juzgados en Livorno, Italia, una demanda en contra del Estado peruano por más de 56 millones de euros, proceso en el que vencimos. Y más recientemente, señor presidente, procesos en los que me tocó el honor de defender a los efectivos de nuestras Fuerzas Armadas que hoy enfrentan la lucha contra el terrorismo en el Frente Braen. Casos como Ranrapata, Quepayato, Cumpirillato, Celopuncu, Mazángaro, Pichanaki y Uchuisihuis, presidente. Esos fueron casos emblemáticos. Finalmente, presidente, el oficio múltiple 011-2015 no alude a ninguna autorización para declarar en un proceso calificado como emblemático. Las autorizaciones para declarar se tramitan cuando el procurador lo solicita y luego de considerar que es importante hacerlo y que ello ha de contribuir al logro de su estrategia de defensa. Gracias, presidente. Gracias. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Cuáles son los procesos pendientes considerados como emblemáticos? Su respuesta. Gracias, presidente. Antes de tener certeza de que esta interpelación se produciría, presidente, ya había remitido un oficio solicitando a todos mis colegas procuradores que informen los casos emblemáticos de cada una de sus procuradurías y el estado situacional de los mismos. El plazo para responder, señor presidente, venció el 30 de septiembre pasado. 52 procuradurías han cumplido con enviar respuestas, presidente. Yo estoy en condiciones de hacer llegar a su presidencia en este acto, presidente, copia de la documentación remitida. Reciban, por favor, el material proporcionado por el ministro. Gracias. Continúe, ministro. Gracias, presidente. En un cuadro resumen y en 2 volúmenes, señor presidente, se hace entrega a la mesa directiva de la documentación solicitada y podido recabar en el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Gracias, presidente. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Cuáles fueron los fundamentos y justificación que el procurador Joel Segura esgrimió en su solicitud de autorización para sustentar la pertinencia de realizar declaraciones sobre los supuestos actos de corrupción en la construcción de la carretera interoceánica que implicarían a los gobiernos de los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo? Su respuesta, señor ministro. Gracias, presidente. El ordenamiento legal que regula todo lo relativo a las solicitudes de autorización y el procedimiento a seguir para que los procuradores públicos puedan brindar declaraciones ante los medios de prensa. Me refiero a los decretos legislativos 1068 y su reglamento, Decreto Supremo 17, 2008 Justicia, así como los oficios múltiples a los que ya me he referido, el 030 del año 2013, el 014 del año 2014, el 011 del año 2015, el 019 del año 2015,
no exige a los procuradores públicos que señalen los fundamentos o justifiquen su pedido de autorización para declarar, motivo por el cual, señor presidente, no siendo este un requisito de orden legal, no he solicitado a ninguno de los señores procuradores cuando se acercan al Consejo para informar o solicitar autorización. Se debe tener en cuenta, señor presidente, que en el caso de la Procuraduría de Lavado de Activos, cuando dirigimos el oficio 2305-2015-Justicia/Consejo de Defensa Jurídica del Estado, de fecha 10 de junio del año 2015, solo se le solicitó que informara el por qué prestó declaraciones a los medios de comunicación sin tener autorización del Consejo para hacerlo, a pesar de tener conocimiento que debía pedir dicha autorización y que existía un trámite para ello. Se dijo además, como lo establece la norma, que su inobservancia constituye una inconducta funcional. Como lo demostraré más adelante, señor presidente, la referida procuradora hasta en 3 oportunidades anteriormente ha solicitado autorización para declarar ante los medios de comunicación. Todo ello en reconocimiento de la existencia y obligatoriedad del procedimiento que se debe cumplir. En atención a noticias provenientes del Brasil que daban cuenta de presuntas irregularidades que se habrían cometido al adjudicar al grupo brasilero Camargo Correa la construcción de la carretera interoceánico, sobornos por parte de funcionarios durante los 2 gobiernos anteriores, el procurador anticorrupción, respondiendo a la prensa nacional, manifestó lo siguiente: Diario Correo, fecha 9 de julio del 2015, había solicitado autorización al ministro para viajar a Brasil y que estaba al tanto que la Fiscalía también realizaría el viaje con el fin de buscar resultados concretos. Inmediatamente, señor presidente, muchos comenzaron a deslizar que era un asunto que se había puesto en vitrina para tratar de tapar otros temas y distraer a la opinión pública. Se llegó a calificar como títere al procurador anticorrupción y lo acusaron de que solo quería ir para hacer turismo. Se dijo entonces de la manera más despectiva que lo haga con su plata. Entonces, si simplemente se va a permitir que se insulte y falte respeto, y sobre todo que se inventen cosas como que el procurador viaja de placer, no es un tema que se deba pasar por alto, y por ello se debía de informar a la opinión pública los avances en este caso en concreto, para lo cual, reitero, presidente, el procurador contaba con la autorización correspondiente. Se dijo incluso que las pruebas podrían ser invalidadas como pruebas en Brasil debido a la forma en que se obtuvieron. Se había señalado también que era necesario el viaje y además trabajar en conjunto con otras instituciones del Estado para lograr un resultado deseado en beneficio de los intereses del Estado. Fue esa y no otra la razón por la cual el procurador citado en su solicitud expresa que era necesario aclarar ante las autoridades brasileras competentes la posición del Estado peruano en el caso de la carretera interoceánica. No se consideró, presidente, ni se efectuó ningún cálculo ni consecuencia política partidaria. En el reglamento, señor presidente, del decreto legislativo 1068 se señala en el artículo 58, literal C, que es una inconducta funcional realizar declaraciones ante los medios de comunicación sin contar con la autorización del Consejo. No establece procedimiento alguno, presidente, para obtener la autorización, ni exige justificarla. En definitiva, la solicitud evita incurrir únicamente en una infracción a las normas vigentes y aleja a su autor de la eventual sanción por incumplimiento de la norma precitada. Gracias, señor presidente. Gracias. Solo para información, el ministro ha solicitado repartir un USB conteniendo la información y la documentación que está proporcionando al Parlamento Nacional. Continúen con la siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿En qué contribuía a la defensa jurídica del Estado que el procurador Segura revelara a través de los medios de comunicación su estrategia de trabajo respecto a la investigación de los supuestos actos de corrupción de la construcción de la carretera interoceánica? ¿Por qué era conveniente y oportuno que el procurador se presente ante los medios para informar que se había contactado con las autoridades de Brasil y que viajaría personalmente a dicho país? Su respuesta, señor ministro.
Agradecido, presidente. Sin duda alguna, presidente, revelar a través de los medios de comunicación la estrategia de defensa de una investigación no solo contribuye a perjudicar la defensa, sino que además, señor presidente, pone en grave riesgo los intereses del Estado. Reafirmo, por tanto, lo que siempre hemos dicho, presidente. Las declaraciones que se brinden ante los medios de comunicación no pueden revelar ni la estrategia de defensa, ni contener tampoco opiniones o juicios de valor de carácter personal. La autonomía funcional, señor presidente, de la que gozan los colegas procuradores en el ejercicio de sus funciones, les permite, por ejemplo, definir la estrategia de defensa. Les permite, señor, por ejemplo, que tengan en cuenta qué colegas abogados van a participar en dicha defensa colegiada. Señor presidente, en este punto pido se tenga presente lo siguiente. Desde que asumí el cargo como presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, ni por iniciativa propia, ni por encargo del Consejo, he intervenido en modo alguno en la definición ni desarrollo de la estrategia de defensa definida por mis colegas procuradores. Deseo indicar asimismo, señor presidente, que a ninguno de mis colegas procuradores que han solicitado autorización para declarar, esta le ha sido denegada. Tampoco se les ha pedido explicaciones del por qué la solicitan o en qué beneficiaría en su estrategia de defensa. Siendo así, consideramos que en modo alguno hemos violado el derecho de igualdad al que estamos obligados, presidente. Si me permite usted, presidente, me quiero referir puntualmente a lo que tenemos ahora en la pantalla. Han solicitado, señor presidente, autorizaciones para declarar y en todos los casos estas han sido concedidas. Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros, Procurador Público especializado en delitos de corrupción, Procurador Público del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Autorizaciones conferidas, señor presidente, por vía telefónica. Procurador Público especializado en materia constitucional, Procurador Público del Consejo de Ministros, Procurador Público del Ministerio del Interior, Procurador Público del Contraloría General de la República, Procurador Público del Ministerio del Ambiente, Procuradora Pública del MINDEF. Señor presidente, tengo aquí los nombres, los cargos y las fechas de los colegas procuradores que han seguido el procedimiento y han cumplido con solicitar la autorización respectiva. Procurador Público de la FAP, doctor Fernando Can, fecha 10 de septiembre del año 2015. Procuraduría Pública de Tráfico Ilícito de Drogas, doctora Sonia Medina, fechas 13 de julio del 2015, 15 de julio del 2015, 14 de septiembre del 2015, 31 de julio del 2015. Procurador Público de Orden Público, Juan Carlos Portocarrero, fecha 8 de julio del 2015. Procurador Público de Terrorismo, Milko Ruiz, fechas 8 de julio del 2015, 6 de agosto, 11 de agosto, 22 de septiembre, 29 de septiembre, 27 de septiembre, 30 de septiembre. Procurador Público Supranacional Luis Huerta, 28 de mayo. Procurador Público Sunata Antenor Escalante, 23 de abril, 1 de junio, 2 de julio, 3 de septiembre. Señor presidente, tengo otra lista. Los procuradores de OCE, de OEFA, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, del Ministerio de Educación, de MIDIS, el Procurador Anticorrupción, el Procurador Público del Ministerio Público. Señor presidente, todos los procuradores públicos a los que me he referido han cumplido con el procedimiento establecido y han cursado las respectivas solicitudes ante el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Si me permite, presidente, quiero hacer entrega, señor presidente, de las autorizaciones para declarar que debidamente documentadas se entregan ante su presidencia todos los procuradores públicos, señor presidente, a los que yo me he referido, con documentos dirigiéndose al Consejo y obteniendo todos y cada uno de ellos, presidente, las autorizaciones respectivas. En este
este punto, señor presidente, tengo además que hacer entrega a vuestro despacho de este volumen, conteniendo las declaraciones y noticias a entrevistas que corresponden a la Procuradora de Lavado de Activos, señor presidente. Hay un CD y hay información vasta, presidente. Y en un cuadro resumen se presentan las apariciones en la televisión pública o las referencias a sus actividades. Hago entrega, señor presidente, el volumen. Está en el USB, señor presidente, que ha sido entregado a cada uno de los señores congresistas toda la información que estoy entregando. Permítame continuar, presidente. Luego de haber oído las declaraciones del Procurador Anticorrupción, señor presidente, consideramos que no se ha revelado la estrategia de defensa a seguir en el caso de los presuntos actos de corrupción en la construcción de la carretera interoceánica. Recuerdo que se dijo ante los medios de comunicación que el viaje a Brasil consistió en recabar información sobre el caso. Declaraciones vertidas siempre en respuesta a consultas formuladas por los medios de comunicación. Señor presidente, no tengo conocimiento de que en algún momento haya acudido ante algún medio de comunicación para decir tengo esta información, quiero propagarla. Sería aventurero, presidente, cuando no, una intolerable irresponsabilidad adelantar opinión y menos sin contar con elementos de juicios que fundamenten la declaración que se brinda. Gracias, presidente. Gracias. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿En qué fecha el Procurador Segura solicitó autorización para realizar declaraciones sobre la investigación relacionada a los indultos otorgados por el expresidente Alan García? ¿Cuáles fueron los fundamentos y justificación esgrimidos para sustentar la pertinencia de emitir declaraciones sobre dichos casos? Su respuesta, ministro. Muy agradecido, presidente. El Procurador Anticorrupción solicitó la referida autorización mediante oficio 1415-2015 Minjus, /Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Procuraduría Pública Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios, su fecha 22 de junio del presente año. No señaló cuáles eran los fundamentos, justificación o pertinencia para hacerlo y tampoco se le solicitó, señor presidente. Hemos expresado ya los motivos en la respuesta anterior. Se concedió la autorización mediante oficio 2467-2015 Justicia, Consejo de Defensa Jurídica del Estado, de fecha 23 de junio del presente año. Sobre el mismo tema, el Procurador, bajo referencia, solicitó autorización para declarar mediante correo electrónico de fecha 14 de septiembre del 2015 y mediante el mismo medio se le dio respuesta en idéntica fecha. Respecto del fundamento y justificación para sustentar la pertinencia de realizar declaraciones públicas sobre el caso de narcoindultos, debo indicar que, sin interpretar en modo alguno las motivaciones del Procurador Anticorrupción, estimo que ellas encuentran razón en las presuntas irregularidades denunciadas por los propios medios de comunicación, hecho que en términos generales en derecho se conoce como notitia criminis. Se trata de un caso complejo y sin duda emblemático, presidente. Durante todo el desarrollo del proceso, las personas involucradas han intentado minimizar la labor de la Procuraduría Anticorrupción a través de la difusión de versiones distantes de la verdad que merecían ser contradichas, ofreciendo a la ciudadanía un cabal cumplimiento y respeto al derecho a la verdad. Por esta razón, entiendo, presidente, que las declaraciones ante los medios de comunicación se encontraban justificadas y orientadas a sustentar la teoría del caso de la Procuraduría, aclarar la información difundida a través de medios de comunicación por la parte investigada e informar sobre los avances del referido proceso judicial. Esta estrategia de transparencia ha servido además, señor presidente, para dilucidar una serie de rumores sobre una supuesta persecución política que se propaló en un inicio. Véase América Televisión del 1 de agosto del presente año. Gracias, presidente. Gracias. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. ¿Por qué consideró usted que las declaraciones del Procurador Segura sobre los indultos contribuirían a la defensa jurídica del Estado? Su respuesta. Muy agradecido, presidente.
Presidente, quien otorga las autorizaciones para declarar ante los medios de comunicación, he citado ya las normas, el Decreto Legislativo 18 y su reglamento, Decreto Supremo 17, es el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. El tema de los indultos, presidente, cuya parte inicial está a cargo del sector justicia, es un tema sumamente sensible por la expectativa que tiene entre los internos de nuestras prisiones y sus propias familias, de tal manera que cualquier anomalía, presidente, podría afectar seriamente al sistema. Presidente, tal como lo mencioné en mi respuesta anterior, a través de las declaraciones formuladas se hizo posible fortalecer nuestra posición y dar a conocer a la población la labor constante que realiza la Procuraduría Anticorrupción en su misión de defensa del Estado y los logros que estaba consiguiendo en dicho proceso. Cito, por ejemplo, señor presidente, el caso por medio del cual se obtuvo una sentencia de 9 años y 5 meses de prisión para Henry Cutipa, recogido en el diario El Trome el día 8 de agosto, o el pedido de la Procuraduría para que 14 implicados en este caso paguen una reparación civil a favor del Estado de 10 millones. Cito, en este caso, Radioprogramas del Perú de fecha 30 de julio. Asimismo, presidente, se busca mantener informada a la población constantemente sobre los avances del proceso, toda vez que se estima beneficioso porque se ha comprobado que existe un gran número de implicados en el caso narcoindultos, muchos de ellos de altos cargos. Diario Exitosa, fecha 2 de agosto del presente año. Gracias, presidente. Siguiente pregunta. Pregunta número 9. El procurador Segura solicitó autorización para realizar declaraciones sobre los hechos que vinculan a la periodista Milagros Leiva con la entrega de dinero a Belaúnde Locio. ¿En qué fecha y cuáles fueron sus fundamentos sobre la oportunidad y pertinencia de las mismas? Su respuesta, señor ministro. Señor presidente, el Procurador Anticorrupción pidió mediante oficio 1415/2015/Minjus / Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, su fecha 22 de junio, la autorización para declarar. Reitero, no señaló cuáles eran los fundamentos ni tampoco se le solicitó que lo hiciera. Las razones han sido expresadas en mi respuesta anterior. Se le otorgó la autorización respectiva mediante oficio 2467, su fecha 23 de junio del 2015. Presidente, permítame ahondar en la respuesta. Al respecto es menester indicar que las declaraciones del Procurador Anticorrupción en torno de este tema se dieron después que la propia periodista confirmara públicamente haber entregado dinero a una persona cercana al prófugo Martín Belaúnde Locio. Fue en ese contexto, presidente, en una entrevista a un medio local, que el referido procurador, respondiendo a una pregunta de manera general, refirió la presunta comisión del delito de ocultamiento de persona en fuga, el cual involucraría a todos los que promovieron, ayudaron o sostenían al entonces prófugo Belaúnde. Al ser preguntado sobre las penas para el referido delito, el Procurador Anticorrupción brindó información que consta en el Código Penal, señor presidente, sin añadir ninguna apreciación personal o hacer juicio de valor u opinar o revelar la estrategia de defensa. Concluyo informando, presidente, que al finalizar esta entrevista, el procurador agrega que había solicitado a la Fiscalía Boliviana las declaraciones contenidas en la carpeta fiscal que giraba ante ella, pues había trascendido que en esa carpeta fiscal se involucraba a un grupo de personas y no solo a la persona cuya referencia se ha hecho. Gracias, presidente. Siguiente pregunta. Pregunta número 10. ¿Por qué consideró usted como un acto relevante para la defensa jurídica del Estado que el procurador Segura realice declaraciones ante los medios de comunicación sobre la noticia relacionada a la periodista Milagros Leiva, sin que la mencionada periodista sea objeto de ningún tipo de investigación ni proceso por parte de la Procuraduría? Su respuesta, señor ministro. Gracias, presidente. Presidente, la pregunta contiene una presunción que debo negar en principio. Afirma que yo consideré relevante para la defensa jurídica del Estado que el procurador realice declaraciones, y aquello es inexacto, presidente. Permítame indicar que mi actuar como ministro de Justicia y Derechos Humanos se sujeta a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
así como a lo dispuesto en los artículos 8 del Decreto Legislativo 168 y 16 del Decreto Supremo 17, su reglamento. En ninguna de estas normas se me atribuyen facultades para otorgar a los procuradores autorización para declarar ante los medios de comunicación. De acuerdo a lo establecido, señor presidente, como ya se dijo, es el Consejo de Defensa Jurídica del Estado quien otorga dichas autorizaciones y no el ministro de Justicia ni tampoco el presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Por otro lado, presidente, debo ser enfático al afirmar que corresponde a cada procurador, en el ejercicio de las funciones que le son inherentes, señalar cuál es la relevancia de las declaraciones que van a brindar, cuál es la relación directa entre esas declaraciones y la teoría del caso. Por tanto, ni como ministro de Defensa, ni como presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, señor presidente, tendría por qué haber emitido opinión alguna o posición al respecto. Como ya lo he venido señalando, presidente, ni la ley ni el Consejo de Defensa Jurídica del Estado han determinado que el procurador que solicita autorización para declarar ante los medios debe explicar los motivos o justificación de su solicitud. No tenemos en tal razón motivo alguno para solicitarlo. Al terminar, presidente, me veo en la necesidad de negar que el procurador, en el pronunciamiento realizado, haya efectuado algún tipo de imputación de carácter penal a la señora periodista. El procurador, respondiendo a un medio de comunicación que le preguntó de manera general cuál sería la pena que conllevaría el delito de ocultamiento de persona en fuga, no mencionó en ningún momento que la referida periodista habría cometido ese delito. El periodista le planteó una hipótesis, conjeturando sobre la presunta comisión de dicho delito, y en ese marco fue que se dio la respuesta. Gracias, presidente. Gracias. Siguiente pregunta. Pregunta número 11. ¿En qué contribuía a la defensa jurídica del Estado el hecho de que el procurador Segura informara a la opinión pública sobre las condenas que podrían recaer en la periodista Milagros Leiva? Su respuesta, señor. Gracias, presidente. Presidente, el procurador anticorrupción accionó a raíz de una reunión que sostuvo con los fiscales bolivianos que vinieron al Perú para interrogar al entonces detenido Belaún del Ocio. A él se le preguntó, presidente, reitero, por la sanción que correspondería aplicar por el delito de ocultamiento de persona en fuga. En ningún momento, presidente, virtió imputación penal alguna dirigida en contra de la señora periodista. Las versiones según las cuales algún procurador estaría empeñado en tratar de acosar o impedir el libre ejercicio del periodismo o limitar el derecho a la información no tienen asidero en la verdad, presidente. Si, como ya lo hemos dicho, presidente, la defensa jurídica del Estado está a cargo de los procuradores públicos, son ellos quienes en el ejercicio de sus funciones elaboran, definen y desarrollan la teoría del caso. Por lo tanto, los efectos que sobre esta última tenga en brindar declaraciones en un determinado proceso, solo es posible evaluarlos por mis colegas procuradores. Por mi parte, presidente, no me queda sino confiar en que cada declaración que brindan mis colegas conlleve de manera específica un objetivo concreto, que no debe ser otro que el logro del cumplimiento en tribunales de la teoría del caso, es decir, de la mayor satisfacción para los intereses del Estado. Las tres últimas preguntas a las que me acabo de referir, señor presidente, se refieren al accionar de una señora periodista en relación al caso de Belaún del Ocio. Habiéndome extendido sobre la normativa que rige las facultades de los procuradores y la participación del Consejo de Defensa Jurídica en este caso, no debo, señor presidente, descender a detalles innecesarios que sin duda serán vistos en las instancias fiscales o judiciales si hubiere lugar. Es obvio que cualquier pronunciamiento público relacionado con el caso Belaún del Ocio es sensible para la opinión pública, para la transparencia de este gobierno y para el adecuado proceso judicial que se encuentra en giro. Por lo tanto, presidente, la prudencia y el sano y reflexivo juicio debe ser la norma de conducta a seguir para evitar una indeseable politización de la justicia. Gracias, presidente. Gracias. Siguiente pregunta. Pregunta número 12. ¿Por qué calificó como un acto de vedetismo y protagonismo el hecho de que los procuradores informen sobre asuntos que se investigan en la Procuraduría?
Ello a propósito de la presentación de la Procuradora Julia Príncipe en los medios de comunicación para informar sobre las investigaciones relacionadas a la primera dama Nadine Heredia y el financiamiento de la campaña del Partido Nacionalista en el 2006. Su respuesta, señor ministro. Gracias, presidente. Presidente, ruego, y por su intermedio lo hago, a los señores congresistas, me permitan hacer una explicación bastante más amplia para aclarar este tema, presidente. Me voy a referir, en primer lugar, al hecho cierto, presidente, que todos los funcionarios públicos tienen el deber de solicitar autorización antes de brindar declaraciones. Quiero citar algunas normas que rigen el ordenamiento legal vigente, señor presidente. Constitución Política, artículo 2, numeral 18. Toda persona tiene derecho a mantener reservas sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole, así como a guardar el secreto profesional. Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público, decreto legislativo 276, artículo 21. Obligaciones de los servidores, guardar absoluta reserva en los asuntos que revisan tal carácter, aún después de haber cesado en el cargo. Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, Decreto Supremo 0590 PCM, artículo 138. Los funcionarios públicos podrán efectuar declaraciones públicas solo sobre asuntos de su competencia y cuando estén autorizados. Concordancia, presidente, decreto legislativo 635, Código Penal, artículo 425, ¿quiénes son servidores públicos? Los que desempeñan cargos políticos o de confianza. Todo aquel que independientemente del régimen laboral se encuentre o mantenga un vínculo laboral. El nuevo Código Procesal Penal, señor presidente, decreto legislativo 957, artículo 324, reserva y secreto de la investigación, referido a las copias que se obtienen, la obligación de guardar secreto. El Código Ética del Colegio de Abogados del Perú, señor presidente, artículo 10 y artículo 11. Guardar secreto profesional constituye un deber y un derecho del abogado. El 11, el abogado que sin consentimiento previo del confidente, el abogado sin consentimiento previo del confidente no puede aceptar ni ningún asunto relativo a un secreto que se le confió por motivo de su profesión, ni utilizarlo en beneficio propio. Código Ética de la Función Pública, señor presidente, artículo 7, inciso 3, discreción, guardar reserva respecto de los hechos, informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y responsabilidades que correspondan. Prohibiciones éticas del servidor, no hacer mal uso de la información privilegiada. Ley de la Policía Nacional del Perú, decreto legislativo 1148, modificado por el 1230 recientemente. Prohibiciones e incompatibilidades. El personal policial está sujeto a las siguientes prohibiciones. 2. Emitir opiniones o declaraciones en nombre de la institución policial, salvo autorización expresa del comando policial. Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Ley 27806, artículo 15b, excepciones al ejercicio. Excepciones al ejercicio del derecho a información. El derecho a acceso a la información no podrá ser objeto de ejercicio respecto de la información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de las entidades de la administración pública, cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa de un proceso administrativo o judicial o de cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional. Ley del Servicio Diplomático de la República, deberes del funcionario. Artículo 9F, observar las normas que regulan la confidencialidad de la información que por su función conozcan, aun cuando dejaran de estar en situación de actividad. Ley de la Carrera Judicial, señor presidente, título 3, deberes y derechos, capítulo 1, deberes, artículo 34, deberes. Literal, inciso 9, guardar la reserva debida en aquellos casos que por su naturaleza o en virtud de leyes y reglamentos así lo requieran. 47 son faltas graves. 5 y 6. Comentar a través de cualquier medio de comunicación aspectos procesales o de fondo de un proceso en curso. Señor presidente, es vasta, extensísima, frondosa la legislación nacional, presidente, que regula el hecho de que los funcionarios y servidores públicos brinden declaraciones ante los medios de comunicación. No son normas ad hoc creadas para el sistema de defensa jurídica del Estado, presidente.
He citado por lo menos 10 normas de la administración pública que así lo establecen como una obligación. Como ya lo hemos visto, normas similares rigen a casi todos los aspectos de la administración pública. Y mis colegas procuradores, y cuando yo lo fui en su momento, también me sujeté a ellas, presidente. No las ha impuesto el que habla, presidente. Han sido establecidas desde el año 2008 y no tienen como propósito favorecer o excluir a nadie en especial. Claramente se infiere que las declaraciones no deben tener como finalidad llamar la atención. Por el contrario, presidente, se debe tender a la realización de un trabajo eficiente y silencioso. Lo contrario a la pretensión de sobresalir, actitud propia de la persona que busca destacar y lucirse. Por ello se hizo tal comparación de carácter metafórico, presidente. Asimismo, es necesario aclarar que como ministro de Justicia respeto los derechos fundamentales de todas las personas sin importar su cargo o posición en la sociedad. Eso se evidencia, por ejemplo, en el desarrollo del ejercicio funcional de todos mis colegas procuradores públicos en defensa de los intereses del Estado, a quienes, sin intervención alguna, se les permite actuar y se les brinda apoyo. Señor presidente, el principio de igualdad ante la ley está consagrado en el texto constitucional. En el presente caso se debe considerar que si se señala un procedimiento a seguir para que los procuradores públicos declaren ante los medios de comunicación con autorización del Consejo, este procedimiento debe ser aplicado a todos por igual, sin tratos preferenciales ni favoritismos. Lo contrario, señor presidente, constituye un acto de odiosa desigualdad. Debe entenderse asimismo que el permiso para declarar se refiere a determinar si es conveniente para ejercer la defensa del Estado explicar ante los medios de comunicación y a la ciudadanía sus acciones, teniendo siempre en cuenta, presidente, que dicho accionar debe tener el carácter de reservado cuando lo exijan las circunstancias. Señor presidente, de ninguna manera se afecta al derecho de expresión o de información de los colegas procuradores, sino se busca un interés superior que no es otro que el de los intereses del Estado. Por ello, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, como operador del sistema, tiene obligación de cuidar, respetar y proteger la normatividad, ya que las declaraciones que los procuradores prestan ante los medios de comunicación no se refieren a expresiones o opiniones que tengan sobre algún tema, sino que son declaraciones que se refieren, presidente, al contenido de la investigación que atienden en el ejercicio de la defensa del Estado. No cumplir las normas acarrea responsabilidad, presidente, y sobre eso se ha dicho mucho. Pido por favor, señor presidente, se tenga presente los cuadros que se están exponiendo ahora. Lamento, presidente, el tamaño no es el mejor. Han sido, señor presidente, quejas o denuncias interpuestas ante el Tribunal de Sanción por brindar declaraciones a los medios de comunicación sin contar con autorización del Consejo, admitidas a trámite actualmente 10, presidente. 2 del año 2009, 2 del año 2011, 3 del año 2012, 1 del año 2013, 2 del año 2014 admitidas a trámite. Esta, señor presidente, ¿cuál ha sido el estado? En un caso, amonestación. En otro, declarado infundado. En otro, infundado. Infundado en el siguiente. Amonestación en el subsiguiente. Infundado, infundado. Una suspensión por 3 días. Una sanción de amonestación. Y una última que se encuentra en trámite para responder, presidente. Presidente, no fueron admitidas a trámite 13 quejas o denuncias. El año 2009, 1. El año 2012, 3. El año 2013, 7, 8, presidente. Y en el año 2014, 1. Actualmente, presidente, se encuentran en etapa de calificación 5. Todas, señor presidente, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Todas, señor presidente, las 5 que se muestran en pantalla son de este año. Iniciada en contra del Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Piura, en contra del Procurador Público especializado en delitos de corrupción de funcionario, en contra de la Procuradora Pública Adjunta del Gobierno Regional de Arequipa, en contra de la Procuradora especializada en procesos de lavado de activos y pérdida de dominio,
y en contra del Procurador Público Anticorrupción descentralizado del Distrito Judicial del Cusco. Presidente, tengo en mucho el cargo de Procurador Público. Reitero, yo he sido un Procurador Público. Yo provengo de esas canteras, señor Presidente. He podido vivir como Procurador y comprender en carne propia la responsabilidad que significa. Y me ha alegrado, Presidente, cada vez que se ha obtenido un resultado positivo en beneficio del Estado. Respeto especialmente, señor Presidente, y si me permite usted decirlo, a los profesionales que se desempeñan como procuradores, y en todo tiempo he tratado de conducirme ante ellos con la consideración, con el respeto y estima que merecen. En esta pregunta, señor Presidente, se me pide que explique por qué usé el vocablo vedetismo. Señor Presidente, la palabra castellana vedet, de la que deriva el neologismo vedetismo, es un galicismo, señor Presidente, que el diccionario en su segunda acepción, que es la que corresponde, lo describe como la persona que destaca o quiere hacerse notar en algún ámbito. Es laudatoria la referencia, Presidente, cuando la persona realmente destaca. No lo es tanto cuando la persona quiere hacerse notar por puro personalismo. Podemos añadir inclusive que ese deseo puede ser legítimo si se quiere destacar para defender una buena causa, pero no lo es si se busca simplemente el protagonismo para provecho propio. Cada procurador, señor Presidente, debe juzgarse en la coyuntura en la que realiza sus declaraciones y entender las circunstancias que acompañan a ese suceso. Cuando un procurador informa públicamente sobre los asuntos que investiga, debe tener en cuenta lo antedicho para obrar correctamente. Señor Presidente, es una antigua y muy recurrida práctica parlamentaria, Presidente, que cuando en el fragor del debate se pronuncia una palabra o frase que es considerada ofensiva, se pide que esa palabra sea retirada. Sin perjuicio de la respuesta brindada, Presidente, atentamente pido a usted y por su intermedio a los señores congresistas que si ha ofendido el término, se tenga este por no dicho retirado. Gracias, Presidente. Siguiente pregunta, que es la última del pliego interpelatorio. Pregunta número 13. ¿Por qué no era conveniente para la estrategia de defensa jurídica del Estado que la Procuradora Julia Príncipe informe a la opinión pública sobre el caso específico de la señora Heredia y el financiamiento de la campaña del Partido Nacionalista? Su respuesta, ministro. Gracias, Presidente. Señor Presidente, antes de dar inicio a esta respuesta, quisiera referirme públicamente, Presidente, a algunas consideraciones que han sido vertidas en mi contra y que yo creo inmerecidas, señor Presidente. Se ha indicado, señor Presidente, también a través de los medios de comunicación, que el que habla no habría brindado apoyo ni respaldo a mi colega, la Procuradora de Lavado de Activos. Y aquello, señor Presidente, tengo que negarlo enfáticamente y permítame referir lo siguiente. Declaración pública de respaldo a la gestión. En una entrevista que brindara a Radioprogramas del Perú, señor Presidente, con fecha 6 de mayo del 2015, dije al respecto: para informar en primer lugar que este es el reflejo del brazo largo de la ley, sobre la base de un trabajo silencioso pero eficaz, hoy día seguimos descubriendo los tentáculos que tenía esta red criminal. Me refiero a la red orellana. Hoy día anunciamos con satisfacción que el Ministerio Público viene actuando en unión con la Policía Nacional. Nuestra Procuraduría, al frente de la doctora Julia Príncipe, viene actuando de manera eficaz, y todo con el único propósito de descubrir la verdad y de poder mostrar hasta dónde ha llegado esta organización criminal con sus actos delictivos. Desde el sector
estamos brindando todo el apoyo a la Procuraduría, una Procuraduría que, quiero recordar, fue perseguida y amenazada por esta organización criminal. Con el valor y decisión al frente se sigue trabajando. Quisiera robarles un minuto para anunciarles, sigue la entrevista. Apoyo para la asignación de seguridad personal para los familiares de la Procuradora Pública especializada en lavado de activos. Señor presidente, mediante oficio 2141, su fecha 16 de febrero, la referida Procuradora informó sobre requerimientos de seguridad al Ministro del Interior, dirigiendo dicho oficio al entonces presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Reiteró, señor presidente, su solicitud al entonces Ministro del Interior mediante oficio 1152, su fecha 28 de enero del 2015. El que habla, señor presidente. Mediante oficio 230/2015, Justicia de Espacio Ministerial, el 20 de abril del presente año, me dirijo a mi colega Ministro del Interior, trasladándole la solicitud de la Procuradora de Lavado de Activos. Afirmo, ella se encuentra expuesta a enfrentamientos con peligrosas organizaciones criminales que pueden crear represalias atentando contra la seguridad de sus hijas, para quienes ha solicitado mediante el oficio la referencia seguridad. En ese sentido, transmito mi preocupación y pongo a su consideración la petición formulada. Señor presidente, no solamente se cursaron oficios con ese fin y dirigido exclusivamente a la Procuradora de Lavado de Activos, también lo hemos hecho en favor de los doctores Carlos Cosavalente Chamorro y Juan Carlos Portocarrero Zamora, Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros y Procurador Público especializado en asuntos de orden interno, presidente. El primero tiene el caso Oropesa y el segundo Tía María y todos los conflictos internos, presidente. Apoyo para la contratación de abogados, señor presidente. Oficios del 10 de marzo del 2015, presidente, del 9 de marzo del mismo año. Solicitando CAS, solicitando sustitución de abogados, priorización para la defensa en casos emblemáticos. Señor presidente, nuevamente, presidente, el que habla, mediante oficio 366/2015, Justicia, Despacho Ministerial, su fecha 28 de mayo, me dirigí a mi colega del Ministerio del Interior, haciéndole saber de que habíamos recibido esa petición de la Procuradora de Lavado de Activos y nosotros nos sumamos a dicha preocupación y solicitábamos que la misma sea atendida de acuerdo con lo que correspondiera legalmente, presidente. Señor presidente, concluyo con esto. Apoyo al mejoramiento de capacidades formativas. Hace algún tiempo, señor presidente, el 28 de agosto del año 2015, mediante oficio 3652, la Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado se dirigió a la señorita Rosa Herrera Costa, directora ejecutiva de la agencia APSI, y dice, presentando a la doctora Amelia Julia Príncipe Trujillo, quien postulará una beca otorgada y organizada por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea para el curso Prevención de Crímenes e Investigación Forense, que se realizará en la República de Corea del 22 de octubre al 7 de noviembre. La respuesta de la Agencia de Cooperación Coreana, señor presidente, ha sido una respuesta favorable. La gestión la hizo la Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. La COICA, Agencia de Cooperación Internacional de Corea, dice, señor presidente, sobre el particular hago de su conocimiento que los funcionarios de su institución, la señora Amelia Julia Príncipe Trujillo, el señor Juan Carlos Portocarrero Zamora y el señor Milko Alberto Ruiz Espinosa, procuradores públicos, han sido calificados para participar en el curso Prevención del Crimen e Investigación Forense, a realizarse el 22 de octubre al 7 de noviembre del 2015 en las ciudades de Yongjin y Pyongyang, en Corea del Sur.
Señor presidente, ¿qué nos pide la COICA? Dirigirnos al titular de su sector a efectos de que se continúe el trámite respectivo. Y ya se hizo, señor presidente. No considero, presidente, que ese sea el accionar de un ministro que no apoye, de un ministro que amordace y que coacte, señor presidente, las libertades, derechos y facultades de los procuradores. Permítame, presidente, responder ahora concretamente a la pregunta. Ni como ministro de Justicia y Derechos Humanos, ni como presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, he emitido pronunciamiento alguno respecto del por qué es conveniente que uno u otro procurador informe a la opinión pública sobre algún proceso a su cargo. Todos mis colegas procuradores conocen, comprenden y cumplen el Decreto Legislativo 1068 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 17. Hago esta afirmación incluyendo, señor presidente, además, a mi colega, la Procuradora de Lavado de Activos, pues ella misma ha seguido el procedimiento establecido para brindar declaraciones ante los medios de comunicación. En 2 ocasiones dirigió solicitudes a la exministra Rosario Fernández y en una ocasión al exministro Francisco Eguiguren, oportunidades en las que se le brindó, señor presidente, la respectiva autorización. Lo lamentable, presidente, es que haya dejado de hacerlo ahora, a pesar que sigue brindando declaraciones ante los medios de comunicación. Señor presidente, me quiero referir en este punto a los oficios que ya hemos encontrado, señor presidente. Oficio 2254, su fecha, presidente, 20 de julio del 2011, firma la Procuradora Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos, se lo dirige a la señora exministra Rosario del Pilar Fernández Figueroa. ¿Qué respondieron, señor presidente, a su solicitud de autorización? Se le respondió con oficio 1540, su fecha 22 de julio del 2010, firma el secretario técnico del Consejo. Responde, en tal sentido, se le autoriza a conceder la entrevista indicada en los términos de su solicitud, debiendo cuidar que las declaraciones que va a realizar no implique revelación de estrategia de defensa jurídica del Estado ni violación de la reserva de los casos a su cargo. Segundo caso, señor presidente, oficio número 2263-11-IN/1205, su fecha 20 de julio del año 2011, firma la Procuradora Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos. ¿Qué dice? Solicito a usted se sirva a disponer las gestiones que resulten necesarias a efectos que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que usted dignamente preside, me autorice a efectuar declaraciones públicas al respecto ante los medios de comunicación. ¿Qué se le respondió, señor presidente? Mediante oficio el 22 de julio, número 1546, suscrito por el secretario técnico, dirigido a la Procuradora Pública de Lavado de Activos, se le dijo, en tal sentido se le autoriza a realizar declaraciones en forma irrestricta en defensa de su honor, debiendo cuidar que las mismas no impliquen revelación de las estrategias de defensa ni violación de los casos a su cargo. Último oficio, señor presidente. Ya en este régimen gubernamental, su fecha 3 de agosto del año 2011, oficio 2370, la Procuradora Pública Especializada de Delitos de Lavado de Activos se dirige al señor ministro de Justicia, doctor Francisco Eguiguren Praeli, indicando, solicito a usted tenga bien disponer las gestiones que resulten necesarias a efectos del que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que usted dignamente preside, me autorice a efectuar declaraciones públicas al respecto. Se le respondió, presidente, autorizándole que declare. Oficio 1680, su fecha 11 de agosto, raya 2011, Justicia. El secretario técnico de aquel entonces responde, en tal sentido se informa que mediante oficio 1546 de fecha 22 de julio se le autorizó por los mismos hechos a realizar declaraciones en forma irrestricta en defensa de su honor. Señor presidente, sí conoce el decreto legislativo 1068 y su reglamento. No eran inconstitucionales, señor presidente, y no lo son ahora. Porque antes sí cumplió con el procedimiento y ahora ha dejado de hacerlo. Habría que preguntárselo, señor presidente. Presidente, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, señor presidente, no se ocupa del contenido de la inconsulta declaración pública a la que se refiere la pregunta número 13,
por lo que mal haría en interpretar algo que no ha sucedido. Sin embargo, presidente, es notorio el contenido de la declaración que llamó la atención al Consejo y ello facilitó que se detectara, señor presidente, que no se había cumplido con el trámite. Se debe cumplir con el procedimiento establecido en las normas, el cual constituye que previamente a brindar las declaraciones, presidente, se debe recurrir ante el titular del sector o entidad a la que un procurador pertenece. Obtenida esa autorización, se informa al Consejo y, como ya lo dije, en todos los casos, respetando la autonomía funcional, señor presidente, se conceden dichas autorizaciones. No haber seguido inicialmente el procedimiento por la Procuradora de Lavado de Activos merecía, señor presidente, que se abstenga de brindar declaraciones. Pero ello no tiene nada que ver con las acusaciones sobre el caso específico, señor presidente. Nunca hemos preguntado por el contenido de una declaración, señor presidente. Jamás cuestionamos los contenidos. Nos hemos enfocado en el cumplimiento del procedimiento y consultado acerca de la necesaria autorización que se exige en la ley. Termino, señor presidente, si usted me permite. La materia de esta interpelación, señor presidente, tiene una connotación política, por lo que me permito declarar que mi experiencia profesional y específica formación académica precedente hacen de mí un profesional comprometido con la promoción y protección de los derechos humanos. Es por ello, señor presidente, que puedo afirmar con absoluta convicción que tengo en muy alta consideración tanto el derecho a la libre expresión cuanto el deber de los órganos de la Administración de Justicia y que continuaré, señor presidente, desarrollando mis funciones con honestidad e independencia como lo he venido haciendo. Señor presidente, agradeciendo a usted y a los honorables señores congresistas por la gentileza de haberme prestado atención, concluyo diciendo: es el imperio de la ley el que distingue a las comunidades civilizadas de las sordas bárbaras. El cumplimiento de las normas legales vigentes distingue a las naciones donde impera el Estado de Derecho de aquellas sociedades totalitarias y absolutistas. El nuestro es un país civilizado, presidente, democrático y respetuoso de la ley. Es este Congreso el garante de su plena vigencia y nos toca a todos los funcionarios públicos acatar sus mandatos. Muchas gracias, presidente. De esta manera concluye entonces la exposición por parte del ministro de Justicia, Gustavo Adriancén, quien ha respondido a las 13 preguntas del pliego interpelatorio aquí ante la representación nacional, y de manera general, a manera de resumen, podemos indicar que él ha explicado, por ejemplo, que todo procurador está obligado por ley a pedir permiso para poder brindar declaraciones a la prensa sobre cualquier caso. Él incluso ha presentado un registro de todos los permisos solicitados por diferentes procuradores, y en ese registro también figura la procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe, que según ha indicado el titular de Justicia, ella había pedido ya anteriormente permiso para poder brindar declaraciones, ella realizando formalmente todos los pedidos, presentando oficios incluso, pero que últimamente ella ya no lo realizaba. De esa manera el ministro también ha concluido indicando de que él no buscaba amordazar y no busca amordazar a ningún procurador, y también ha indicado de que esta interpelación tiene una connotación política. Esa es la información que manejamos desde el Parlamento Nacional. Adelante, Estudios Centrales.